Hola, hola, mi nombre es Marisolau y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de mi podcast. A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. Sí, señores y señoras. Este capítulo se llama No hay receta, pero esta ha sido la mía. Yo diría que más que ha sido la mía, está siendo la mía, considerando que el cuidado por la salud mental es algo que se va generando día a día. Bueno, ¿cómo fue que fui avanzando en todo este proceso? Porque en capítulos anteriores les hablé acerca de cómo fue que llegué al diagnóstico, cuáles eran las explicaciones que yo le daba a eso, cuáles fueron las cosas y las emociones que estuvieron más presentes, que yo tuve que afrontar. Y ahora les quiero hablar acerca de qué fue lo que fui haciendo para poder llegar al punto en el que estoy ahora, donde me siento mucho mejor. Diría que me siento perfecto, pero no es así porque yo creo que todavía hay muchas cosas a mejorar, pero me estoy encaminando y claramente ya no estoy con toda esa sintomatología que tuve en ese momento. Y vamos a ir por parte. Algo que suena súper cliché, pero que en verdad no es tan fácil, y que es priorizarse. Yo tuve que aprender a priorizarme. Y en el aprender a priorizarme, y que considero que es una lucha, digo lucha porque a veces, yo me voy por las ramas y se me olvido. Me olvido, no, nunca tanto que me olvido de mí, pero es algo que lo que siento que todavía tengo que estar muy pendiente como para realmente adquirirlo, incorporarlo. Entonces en el priorizarme empecé a decir ya, aprender a decir que no. Aprender a decir que no respecto a cierto tipo de compromisos, cierto tipo de carga laboral, de también aterrizar el que decir que no implica necesariamente que yo quiero menos a una persona, no implica que yo voy a perder cierto tipo de oportunidades y también sopesar en el caso de que efectivamente podía perder oportunidades que tampoco era el fin del mundo, que habían cosas que yo tenía que atender ahora, o sea, mi descanso tiene que ser una prioridad. Yo sé que hay personas que se encuentran en contextos distintos donde es mucho más difícil poder descansar. Lo tengo súper claro. Nuevamente, este es mi caso, es mi experiencia, una situación privilegiada, lo tengo súper claro. Pero desde ya, si tú tienes la posibilidad de descansar, hazlo, porque es necesario, ¿ya? Entonces, el descansar y que implicaba tener más tiempo para mí, para estar sola, tiempo para mis amistades, personas de mi red de apoyo, evitar sobrecargarme y en el decir que no también un poco a dejar de ser tan complaciente. Yo pensaba que no lo era tanto, pero me he dado cuenta con el tiempo con terapia que sí, soy bastante complaciente en muchas cosas y hay personas a las que me cuesta decir que no porque no me gusta decepcionar a la gente. El tema es que uno no puede vivir por los otros, entonces ahí tuve que empezar a poner barreras y debo decir que no fue fácil, no ha sido fácil. Porque ahí aparece la vocecita interna, como digo yo, de no querer decepcionar a otros. Y eso tiene que ver con que muchas veces con las personas con las que me relacionaba era yo la que siempre sentía que tenía que estar acomodando sus actividades. Que yo sé que algunas amistades me van a decir que no están así porque yo soy una persona muy ocupada, entonces ellos se adecuan a mis horarios. Lo sé, pero llevo eso más al ámbito de las relaciones de pareja. Como yo ser quizás como la que tenía ciertos horarios más flexibles, quien flexibilizaba en ciertas cosas. Y está bien porque yo encuentro que las relaciones uno tiene que dar un poquito, la otra persona también, a veces uno da más, otras veces da menos, pero igual llega un punto en que efectivamente me estaba desgastando y estaba dando mucho, entonces la gracia era poder llegar a un equilibrio. Y también a decirme que no a mí misma en ciertas cosas y que no necesariamente era malo, como el priorizarse, aprender a que priorizarse no tiene nada de malo. Volver a lo fácil, lo sencillo. Y cuando digo lo fácil, lo sencillo, tiene que ver con higiene personal. Yo a las personas soy súper engorrosa con eso, como de Juanito, te estás duchando, te estás limpiando, estás comiendo, todas esas cosas, porque a veces hay cosas que para las personas son súper evidentes, pero a veces no lo es. O sea, yo en este proceso del diagnóstico, en paralelo también entré en un proceso de duelo de una relación muy importante en mi vida por motivos personales que tengo en relación a esta persona. Y fue un proceso súper duro que yo tengo claro que en este proceso del diagnóstico también contribuyó a sentir otras cosas, a sentir dolor, a conectarme con eso, vivir la pérdida. Y cuando una cosa es vivir la pérdida que ya es dolorosa, pero además encima vivir la pérdida cuando estás atravesando por otro tipo de cosas es doblemente o triple o cuatro veces más difícil. La cosa es que en ese proceso de duelo en paralelo a todo lo que me estaba pasando, lamentablemente me sentía muy mal, sentía mucho dolor y hubo días en los que no tenía energía y
Y hay personas que no saben esto, pero hubo días en los que yo me despertaba y como no tenía que trabajar en ese horario, me acuerdo que me quedaba acostada en la cama mirando la nada, sentía que no podía levantarme y no me lavaba los dientes hasta que llegara la hora de la noche donde es doloroso contar esto, pero donde me duchaba y me lavaba los dientes, cosa de que mis papás no me vieran mal, como por eso. Y también hubo días en los que, claro, después retomaba y hacía mis cosas, y otros días donde de repente no tenía ánimo, no tenía energía y no podía comer, no bajaba a prepararme y podía estar 5 6 8 horas acostada en la cama mirando la nada, como les digo, porque no me daba para eso. Entonces tuve que volver a lo fácil, a lo sencillo, digo fácil, lo que para una persona mundana que no le pasa nada es súper fácil, es como algo obvio, pero que en ese entonces se me hacía muy difícil, el decir ya tengo que lograr levantarme, ducharme, peinarme, lavarme los dientes, prepararme la comida, sentarme a comer, lavar, hacer las cosas, descansar, volver a hacer las otras cosas. O sea, tenía que volver a eso porque eso formaba parte de mi cuidado y porque nadie lo va a hacer por ti. O sea, obviamente hay personas que te pueden ayudar, de hecho, incluso donde las personas están tan mal que los tienen que bañar otros, pero yo no quería llegar a esa instancia, claramente. Entonces tuve que partir por lo fácil, por empezar a hidratarme, empezar a cuidar mi piel, empezar a ordenar mis comidas, empezar literalmente todas las cosas que para mí son súper obvias en el día a día. Tuve que partir de cero y no era fácil, porque tampoco sentía que más que sentía, no quería tampoco reconocer que me estaba pasando todo eso. Y yo creo que mis papás no saben acerca de eso tampoco, y muchas amistades tampoco se daban cuenta de eso porque yo tampoco lo contaba. Entonces, dentro de eso también encuentro dos cosas. Primero, el priorizar un estilo de vida saludable, en el mejor de los casos, conectarme con el poder comer un poco más sano, cuidar esas cosas, como también revisar mi red de apoyo y abrirme a esa red de apoyo. Dentro del revisar mi red de apoyo, me senté un día a revisar en quién o quiénes estaba invirtiendo mi tiempo y mis actividades, mi energía en general, y qué tan cómoda me sentía con eso. Me daba cuenta que habían personas a las que les daba más tiempo del que quizás me hacía sentir bien, del que realmente sentía que era genuino hacerlo, y tuve que empezar a poner límites y a veces hasta dejar de juntarme con ciertas personas. Y no lo veo malo y tampoco siento que haya sido así como, ay, qué crítico, porque tampoco eran cosas así como, ay, qué grave, suena, siento que digo eso y suena muy grave, pero no. Pero es restarme de ciertas cosas. Y como digo, el abrirme también, gran parte tiene que ver con mostrarse vulnerable. Yo creo que el mostrarse vulnerable es algo que nos cuesta a muchas personas y que es algo que a mí también me pasó la cuenta, o sea, en esta como careta de mostrarme como la persona siempre, que siempre iba a estar ahí, que a veces estaba para otras personas, y esto hablo fuera de mi trabajo porque mi trabajo es estar para otras personas, pero en el ámbito personal de estar para otras personas, lamentablemente muchas veces posponiéndome en este proceso de duelo que yo les comento de este vínculo que terminé, era un vínculo en el que yo sentía que me posponía emocionalmente por el bienestar de la otra persona. Situación que esta persona nunca me pidió, que conste, que tiene que ver con cómo era mi forma de ser y las herramientas que tenía y cómo abordaba eso y que sentía que era lo que tenía que hacer, siendo que no tenía que ser así, para que fuera una relación saludable. Pero como digo, era mi forma de relacionarme, el posponerme y en esto de priorizar las personas en mi red de apoyo también fue el mostrarme vulnerable y permitir que otras personas me contuvieran dentro de todo este proceso de mierda, porque así de simple lo veo. Me he sorprendido igual porque generé nuevas amistades, encontré apoyo, bueno, en amistades que siempre han estado ahí y de las que yo soy súper agradecida y toda la vida voy a estar agradecida a esas personas. Y esas personas lo saben, saben quiénes son y que yo las quiero mucho. Pero también me llevé muchas sorpresas, hice nuevas amistades y encontré apoyo en personas que por ABC motivo no habíamos sido amigos antes y que en este proceso sí lo fueron y me brindaron una mano sin que yo lo buscara, ¿ya? Y como digo, siempre voy a estar agradecida, pero eso también
va de la mano con el arriesgarse, porque la vulnerabilidad, a veces las personas dicen, es que no quiero arriesgarme por tal y tal cosa, y sí, es que mostrarse vulnerable es arriesgarse, y yo, a mí me gustaría decir que yo me arriesgué y fui vulnerable porque, bueno, quería abrirme a esa posibilidad. No, literalmente yo ya estaba tan vulnerable, estaba tan en la caca que sinceramente estaba el modo así como que venga lo que tenga que venir, me abro nomás con esta persona y salió bien. Ahora siendo, ya estando mucho mejor, es que me digo, ya me voy a abrir con esta persona, porque puede ser importante y bla, 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 y como que hago otro tipo de reflexión, pero en ese momento fue como a la vida, literalmente. Pero como digo, salió bien y fue algo que también esas personas me hicieron ver, también mi red de apoyo me hizo ver que esas personas estaban para mí y que podría abrirme. También empecé a revisar el contenido que seguía en redes sociales. Yo creo que en estos tiempos donde uno está tan conectado es importante revisar cuáles son esas cuentas que tú sigues. Empecé a seguir cuentas que, bueno, yo igual siempre, o sea, en general he hecho una revisión de eso, pero también empecé a dejar de seguir gente como de la vida social que en verdad no me interesaba nada, que era gente que en verdad no aportaba literalmente nada. No es que me generaran cosas negativas, así como que, ay, tiene mensajes negativos ni nada, pero era gente que no me aportaba, entonces dije, antes de tenerlo y no tenerlo, mejor no lo tengo, ¿para qué lo voy a tener? Y a veces hay personas que, como digo, no era mi caso, pero hay personas que de repente siguen cuentas que son negativas o que son referentes que en verdad les hace daño. Entonces todas esas cosas yo les recomiendo que las revisen, ¿ah? Y yo lo hice pues, y me hizo sentir mejor. Tampoco fue un cambio tan grande porque no tenía tantas cuentas como les digo que fueran negativas, pero fue bueno, ¿ya? De paso también revisé mis metas, revisé hacia dónde quería ir, o sea, las cosas que estaba haciendo, por qué las estaba haciendo, cuál era mi objetivo, cuál era mi objetivo académico, mis objetivos laborales. Creo que mis objetivos académicos laborales siempre han sido los mismos, se han mantenido en la misma línea y creo que se mantienen a día de hoy. Pero creo que lo que fue importante al momento de revisarlo fue aterrizarlo y flexibilizarlos. ¿Ya? Tú puedes tener un objetivo específico, pero el proceso de cómo llegas a eso puede ser distinto. ¿Ya? Una persona, no sé, yo puedo querer aprender acerca de algo, pero si el aprender acerca de algo implica que yo me desgaste al punto de desvivirme, la verdad es que paso. ¿Ya? Entonces tuve que hacer una revisión en eso y me sirvió como plantearlo en positivo, plantearlo en acciones concretas, tener claridad de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, qué es lo que yo buscaba a través de eso y si me sentía a gusto o no con eso. Me tocó también revisar, digo me tocó porque fue algo activo de mi parte, revisar críticas, revisar miedos, críticas que yo tenía hacia mí misma respecto a esto mismo que yo decía, como seré mala profesional por esto que me está pasando, y era como, no, Marisol, estas cosas le pasan a todo el mundo, sí hubo quizá una dificultad en gestionar hartas cosas, pero te estás haciendo ver, no significa que seas una mala profesional, de hecho te estás encaminando a estar mejor, bla, bla, bla. Entonces también fue aterrizar todas esas cosas que habían en mi, en mi diálogo interno negativo, a aterrizarlas, como digo, y conversándolo sola conmigo misma, conversándolo con amistades, con colegas, conversándolo con mi psicóloga y con mi doctor también, y esas cosas me sirvieron. Y en eso de las críticas también yo lo ligo con el tema de la exigencia y las expectativas, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que la mayoría de las personas tiene expectativas acerca de sí misma, ya sean para bien o para mal. Y en general yo soy una persona que tiene altas expectativas de sí misma respecto a, yo creo firmemente que voy a lograr hartas cosas en la vida, que voy a poder ayudar a hartas personas y que voy a conocer hartas cosas. Y en este tiempo me he encaminado a todo eso y me gusta. Pero también hay expectativas en las que era bastante rígida, y tuve que flexibilizarlas, como esta expectativa a lo mejor de ser una persona que siempre esté disponible para otras. No puedo estar siempre disponible para otras y me costó mucho darme cuenta de eso y ahí fue cuando tuve que aprender a decir que no, como les decía, y que no estaba mal y que por mucho que yo, por ejemplo, quiero ser buena amiga y si para mí el ser buena amiga es estar disponible en todas las situaciones, es muy probable que si no cumplo con algo de eso me voy a sentir mal. Entonces tuve que decir, en vez de decir que siempre voy a estar ahí, voy a intentar estar la mayoría de las veces. ¿Ya? Y plantearlo de una manera que ese pensamiento no fuera tan rígido también. Como también revisar las expectativas del resto, de decir, estas expectativas que tiene la gente, más que de dónde vienen, decirme, son expectativas con las que yo me siento a gusto, ¿no? Son expectativas que yo voy a decidir acoger o no. ¿Me sirven? ¿No me sirven? Puede ser que algunas me sirvan, ¿ah? Como si hay, no sé, si mi papá o mi familia tienen la expectativa de que yo sea, no sé, buena persona, por ejemplo.
Ya, quizá hay algo con lo que me sienta a gusto porque yo voy a tratar de hacer el bien dentro de lo que se puede. Pero quizá hay otras expectativas que, bueno, agradezco que mis papás no tienen la expectativa como otras familias, como de tú tienes que ser de tal y tal forma. Menos mal no me han dejado ser libre en hartas cosas, a pesar de que son bien exigentes. Pero podría haber sido el caso, ¿ah? E incluso de repente habían expectativas que venían de comentarios de otras personas. Yo le tengo harto cariño a mi doctor, pero debo decir que cuando tuve el último, de los penúltimos controles, me acuerdo que yo le conté acerca de este proceso de duelo y yo le mencioné los motivos de ese término de vínculo, que fue una decisión de ambas partes y que tenía que ver justamente con temas de salud mental de ambas partes. Y recuerdo que este doctor me dijo algo así como, no esperaba menos de ti, Marisol, una cosa así. Y yo como que sé que él lo dijo con buena intención, porque esa decisión que digo yo que fue entre esa persona y yo fue algo bien personal. Encontré que fue muy fuera de lugar el comentario que me hizo. Alguien diría como, ¿por qué? Y es como yo en ese momento lo tomé como, chuta, o sea, no podría haber sido distinto. Como que me sentí aludida, como, yo sé que nuevamente no tiene que ver con ese profesional, sino conmigo, pero sentí como que me tomé ese comentario como, oh, hay personas que esperan que yo me comporte de cierta forma y yo me muevo muchas veces pensando que me tengo que comportar de esa forma, pero en volada yo no quiero comportarme así, pues. Entonces eso me dio rabia, fue como, entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho algo distinto y si las cosas no hubieran sido así? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que fue de otra forma? ¿Me habría retado? ¿Me habría hecho sentir mal? No sé, yo me fui en esa parada, pero nuevamente yo sé que mi doctor no va por ahí el tema, pero yo lo vi de esa forma y más que decirle algo negativo ni nada, fue como el reflexionar acerca de qué me había pasado cuando me enojé en esa situación y a revisar, hacer esa revisión, como digo, y decir, ya, con esto me quedo, con que efectivamente hay gente que me va a ver de cierta forma, porque yo tengo claro que me proyecto de cierta forma en redes sociales, uno muestra un cierto tipo de imagen, con mis amistades yo muestro, perdón, dije muerto, muestro un cierto tipo de imagen, pero no tiene por qué ser necesariamente de esa forma que yo me comporte. Y está bien poder revisar eso. Otra cosa fue aprender a tomar desafíos. O sea, yo la verdad es que ya lo tenía bien aprendido, pero fue buscar nuevos desafíos, buscar otras cosas que estuvieran a mi alcance, que me hicieran salir de mi zona de confort, que yo sintiera que me hicieran crecer, ya, que me hicieran avanzar. Y dentro de eso estuvo el inscribirme al gimnasio. La verdad es que yo tenía mis propios temas personales ahí con el tema de ir al gimnasio y me da bastante vergüenza. Soy en general, en algunas cosas para nada pudorosa y en otras sí, soy un poquito pudorosa. Y me daba cosa ir al gimnasio, como dar ese primer paso de cuando las personas van y uno como que es súper pollo y no cacha cómo hacer los ejercicios, pero al final fue como ya, se acabó. Tengo que ir al gimnasio. Y al principio fui y hasta lloré en el gimnasio porque me sentía mal y sufría y no avanzaba casi nada, pero después dije ya, tengo que mantenerme constante. Y me fui con ropa linda, cómoda, para tratar de sentirme bien. Y de a poco me di cuenta que el ejercicio me hacía sentir bien y fue algo que como desafío, que para algunas personas puede ser súper fácil, lo tengo claro, para mí fue un desafío como tal y bueno, lo hice y todo bien. Y así como tomar un desafío relacionado con el deporte puede ser, y en su momento fue para mí algo complejo, también estuvo el atreverme a abrir a otros espacios seguros y sanadores. Y es ahí donde entra mi grupo del postítulo de Valdivia, donde he conocido personas muy maravillosas, he conocido personas, mujeres diría yo, porque en el grupo, en mi sección somos puras mujeres, mujeres muy poderosas, mujeres de distintas edades, distintas regiones, de distintas profesiones, ya sean psiquiatras, psicólogas, de distintas familias de origen, con distintas historias de vida, de superación y haberme encontrado con esas mujeres, con ese grupo que me hayan brindado y ese espacio seguro que hemos ido construyendo en conjunto a mí me hizo súper bien. Yo la verdad es que con ellas fui súper honesta y les conté acerca de lo que me pasaba y me acogieron súper bien y hasta ahora han sido un grupo súper potente. Siento que me he sentido súper apoyada, me he sentido acompañada, siento que sin buscarlo han sido un apoyo fundamental en todo este proceso. Yo creo que, bueno, no sé si ya lo saben, no se los he dicho quizás lo escuchen con el podcast. De todas maneras, pienso decírselos a fin de año o antes, quién sabe. Pero,
Pero he aprendido con estas mujeres a que uno puede volver a confiar, que hay espacios que se pueden construir, que me puedo mostrar vulnerable. Yo creo que eso de las cosas que más rescato, el sentirme agradecida de poder confiar, de sentir que uno llega a un punto, o sea, yo estaba en un punto que a mi corta edad, en comparación a otras personas, estaba muy cerrada, como sentía que había vivido tantas cosas que para mí habían sido muy intensas, había hecho y deshecho vínculos que ya estaba harta, literalmente, y eso lo agregó como factor que me hacía estar un poquito más reticente a abrirme quizás a otras personas y este grupo me enseñó que que sí se podía volver a confiar. Ahora, claramente que para poder haber construido todo eso se tuvo que establecer acuerdos, ser empático, escucharnos mutuamente, respetar ciertos espacios, hartas cosas. O sea, no ha sido algo por arte de magia, un trabajo en conjunto y co-construido. Pero me quiero quedar con eso, con que ellas me han enseñado que puedo ser vulnerable, que hay personas que están ahí para apoyarte y que está bien mostrarse vulnerable y que a partir de eso se pueden crear muchas cosas y se puede crecer y me llena mucho el corazón. Yo creo que toda la vida voy a estar agradecida por ellas. Y así como estuvo el atreverme a abrirme otros espacios, también estuvo atreverme a dejar, sí, señores y señores, dejar de responsabilizarme por cosas que no me competían, que no tenía por qué responsabilizarme. Y en ese sentido hablo acerca de preocupaciones o cierto grado de emocionalidad de otras personas que en verdad no me pidieron eso, que aunque me lo hubieran pedido, perdón, no me correspondía. Y eso requirió que fuera más aguja en ese tipo de temáticas. Así como también dentro de este proceso de duelo y el proceso de adaptarme a todo a lo del diagnóstico, estuvo en algunas instancias aceptar que otros no quisieran seguir el mismo camino que yo, en el sentido de que para mí todo este proceso ha sido súper complejo, por eso estoy haciendo este podcast claramente, para enseñarle a ustedes y contar mi historia. Pero también hay personas que deciden que no se les acompañe. Y dentro de estos vínculos, dentro de este vínculo que fue súper importante para mí, estuvo el que yo tuviera que entender que esta persona no quiso que yo la acompañara en su proceso de sanación. Y para mí fue muy doloroso eso. Y entender eso, entender que hay personas que quieren que no las acompañes y que no por eso significa que no te quieran, también fue algo que tuve que vivir con dolor, lamentablemente, pero que me han hecho también tomar un cierto grado de conciencia de mí, tomar de perspectiva, y he aprendido eso. Entonces, también creo que es algo importante a considerar, como pensando en que de repente, al menos en mi caso, una persona que con esto de querer estar presente, quizás iba más allá en ciertas cosas en caminos o en tomas de decisiones que le correspondía a otra persona y que fue necesario que esta persona me lo hiciera saber, porque quizás yo no me habría dado cuenta, yo hubiera seguido sufriendo. También tuve que comprender que a veces podemos querer mucho a alguien o a algunas personas y que no por eso significa que tengamos que tener a esas personas en nuestra vida. Y hay muchas personas que a lo largo de mi vida le he tenido mucho cariño, y que hay personas con las que ya no me relaciono tanto y ya sea por cosas de la vida, como por distancia, de manera eh, iniciativa propia y cosas así. Y está bien, creo que por mucho tiempo también me aferré a cierto tipo de vínculos que no tenían por qué mantenerse, o sea, y no por algo en mala onda, sino porque o no habían los mismos intereses, o era poco difícil compatibilizar esos espacios, o simplemente esa forma, o sea, esa persona o esas personas tenían formas de relacionarse que acorde a mis características y a lo que yo necesito, no me eran compatibles y no me hacían bien. Y aunque yo a esas personas las quiero y quizás siempre las voy a querer porque fueron muy importantes en mi vida, quizás son personas que yo no quiero en estos momentos y que no está mal porque no van conmigo. Y eso, como digo, ha sido duro, pero también me ha servido mucho. Entonces, te lo comento como para que lo tengas en consideración también. Me sirvió de paso comprender que hay aspectos a trabajar de manera individual, pero que otros se trabajan o se generan en la interacción misma de la relación. ¿A qué me refiero con eso?
yo tuve que comprender que, claro, gran parte de la sintomatología que yo desarrollé fue por cosas personales, falta de herramientas, maneras disfuncionales que tuve de gestionar muchas cosas. Pero por mucho que yo pueda tender a un tipo de respuesta ansiosa, la manera en que yo me relacione o cómo sea la dinámica, cómo sea la interacción con ciertas personas, es muy probable que esa sintomatología aumente. Y eso va ligado un poco con esto que yo les digo, el punto anterior de las personas que a lo mejor ya no son compatibles con uno. En el sentido de que, como digo, yo podía tener un cierto tipo de respuesta ansiosa, pero si me relaciono con una persona que a lo mejor no es directa, que no afronta la situación, que no está abierta al diálogo, es más probable que mi ansiedad se dispare. Entonces, yo ante eso he tratado de con las personas que están en mi vida actualmente poder tener esos espacios de comunicación, encontrar la manera de poder comunicarnos, relacionarnos, pero entender también que si esa persona tiene una manera que es muy alejada o disfuncional y no está viendo tampoco que en esa interacción nos estamos haciendo daño, que dé un paso al lado porque yo ya no necesito eso. Agradecer. Me sirvió mucho agradecer las cosas. Yo sé que suena súper cliché, como agradece tu día a día y todas esas cosas, pero yo verdad se lo digo. O sea, yo recuerdo un periodo de mi vida en la universidad, esto fue posterior a ese año, a ese semestre maldito que le digo, el semestre del mal. Y yo me di el tiempo, todos los días anotaba algo positivo, algo que agradecer. Y de verdad que me hacía andar con un switch, ¿no? No es que anduviera como, uy, color de rosa, ignorando las cosas negativas por la vida, no, tampoco tan así. Pero sí me hacía tener un cierto grado de conciencia distinto de las cosas de las que sí podía apreciar, que las que estaban bien, que sí, que cuando el panorama de repente está súper nublado, también hay pequeñas lucecitas que nos ayudan. Y no está de más, no está de más agradecer por eso. Y de la mano de agradecer también aparece lo de enfocarse en el presente, ¿ah? En el sentido de que si yo, o sea, está bien que uno tenga proyecciones y a mí me pasaba mucho que siempre ando como en modo, ¿qué es lo que va a pasar mañana? En 2 semanas, que en un año, en 5 años. Yo funciono por proyectos, así le digo a mis amistades. Yo me meto en una formación, me involucro en eso, avanzo, lo concreto y ahora qué, qué viene ahora. Y estoy constantemente en eso. Y está bien, pero a veces también es importante que en esos proyectos que yo tomo, que también me dé el tiempo de disfrutar eso y que tome conciencia de lo que está pasando en el presente. O sea, porque mientras más consciente al momento de comer, de descansar, de disfrutar el momento, mientras más consciente de eso, mejor, porque más voy a poder estar centrada en mí y poder escuchar mi cuerpo, escuchar mi mente, escuchar mis necesidades y en el mejor de los casos, hacer algo al respecto de esas necesidades. Y algo que, bueno, claramente no he mencionado, pero que no está de más decir y que tiene que ver con cosas que uno trabaja en psicoterapia y que a mí también me tocó trabajar y fue identificar cuáles son o eran esos factores estresantes, esos factores que activaban mi ansiedad, habían factores relacionales, factores individuales, qué cosas podía y qué cosas no podía controlar. Tener claridad de eso también me permitió ir soltando ciertas cosas como en verdad antes, por ejemplo, no sé, yo podía estar en una reunión importante y se caía el internet y era como que, oh, es un desastre, el fin del mundo y me enojaba, me frustraba. Y ahora se cae el internet y es como, bueno, no hay nada que hacer, si no está en mis manos, tendré que esperar a que lo arreglen y por mientras haré lo que puedo hacer, que informarle a la persona de cierta manera que se cayó el internet y que ya podremos ver la posibilidad de tener la reunión en otro momento y que no por eso soy mala profesional y evitar hacer toda una serie de atribuciones negativas que hacía antes y que ya dejé de hacer y que en verdad me cambiaron la vida. Así como también tener estrategias alternativas, ¿ya? Alternativas de gestión de la ansiedad, de estrategias de relajación, ejercicios de relajación, de respiración, todas esas cosas que van haciendo que uno se sienta más tranquila en la vida, ¿ya? Como también cosas que no son tan agradables y que fue lo que igual le toca hacer a muchas personas que yo recibo en el espacio de la terapia familiar con mi ecoterapeuta y tiene que ver con identificar patrones de relacionamiento familiar, patrones disfuncionales, para decir, no solamente quedarte como en el, oh, qué mal que mi familia tenga X patrón, sino de hacer un cambio al respecto. Yo me he relacionado o me relacioné con personas que por mucho tiempo le echaban mucha culpa a los papás, a las familias de hartas cosas. Y claro, uno entiende y quizá yo también pasé por eso en ciertas cosas, pero ya llega un punto en que uno es adulto y tiene que ir hasta la punta del cerro con esa cuestión en el sentido de no ignorarlo, sino de agarrar toda esa mugre, revisarla y ver qué quieres hacer de manera distinta. Porque te puedes pasar toda la vida echándole la culpa a otras personas. ¿Pero quieres hacer eso realmente?
Y te lo dejo a ti, obviamente es cosa de cada uno, pero yo no quiero vivir así, no quiero quedarme solamente en señalar y la culpa, quiero hacerme cargo de eso, cambiar las cosas y ver de qué manera puedo evitar caer en esos patrones que a la larga me hacen mal a mí y probablemente le hacen mal a otras personas con las que me relaciono. Y dentro del aspecto familiar también está esto de identificar aquellos miembros de la familia que te pueden generar un cierto grado de ansiedad, de incomodidad, de crítica y dar un paso al lado también. O sea, yo creo que nosotros como generación tenemos suerte en el sentido que la gente se está cuestionando más cosas de la salud mental y dentro de eso está el que no porque la gente tenga un vínculo sanguíneo significa que tú vas a estar dispuesto a estar con esa persona, a relacionarte con esa persona. O sea, los vínculos se construyen y a veces hay gente que en verdad no es sana para ti y hay que aceptarlo y no hay nada de malo y como que en verdad ya basta, ya basta. Me acordé de ese meme de la niña. Y, y a mí también me pasó eso, o sea, me di cuenta que como revisando mi historia había otras personas con las que yo me había relacionado a lo largo de mi vida por temas familiares y que en verdad hay gente con la que no me quiero relacionar a día de hoy y que no tiene nada de malo porque no compartimos ciertas cosas o porque en verdad hay gente que yo en el pasado me sentí súper criticada y hay gente que puede decir, ya, pero supéralo, no sé qué. Sí, yo lo puedo superar, puedo entender de dónde esas personas, sobre todo por mi mirada de la formación, entiendo por qué ciertas personas, familiares cercanos, fueron bien críticos conmigo, sé que no tenían malas intenciones y todo, pero lamentablemente me afectó y esas personas no están dispuestas a mirarse ni a reparar al respecto, por lo tanto no me quiero desgastar, o sea, si esa persona mostrara disposición y todo, buena onda, pero sinceramente estoy tan cómoda con las personas con las que me relaciono a día de hoy que mi objetivo es como un poco, o sea, más que mi objetivo, mi planteamiento es, está bien si tú quieres reparar eso, uno puede tener esa disposición, pero si tú tienes un cierto grado de energía reducido, una energía limitada, ¿para qué la vas a ocupar en reparar esos vínculos si puedes fortalecer los vínculos que tienes ahora y conocer otros? Como que yo lo vemos por ahí, no como de cerrarte completamente, pero si en verdad lo otro implica más energía, en verdad piénsalo dos veces. Y yo en verdad no estoy dispuesta a reparar esos vínculos ahora porque tampoco es como que me hayan hecho cosas así dañinas ni nada, como para que no se imaginen lo peor. No es así tampoco, pero son cosas que en verdad yo me digo, ay, ¿para qué me voy a estresar por esas cosas? No pesco nomás. Entonces, y no es mala, y en algunas situaciones quizá uno sí se va a relacionar y si ocurre algo importante uno va a estar ahí, pero más allá de eso no, me voy a encargar de hacer un trabajo que no me corresponde solamente a mí. Y bueno, otras cosas, ya como para ir cerrando este punto, otras cosas como por ejemplo en el proceso de adaptación el ser un poco más amable conmigo misma en ciertos aspectos que quizá yo tenía más o menos en duda o como críticas, más que críticas, bueno, todavía lo estoy elaborando como cuestionamiento como hacia eso. Va de la mano también de la exigencia, por ejemplo, respecto al tema del peso, ¿ya? En este proceso de diagnóstico, de empezar con el tratamiento farmacológico, efectivamente en el periodo en el que se me juntó el proceso de duelo estuve muy mal anímicamente y lo que antiguamente me pasaba, que era la pérdida de apetito y que dejaba de comer y adelgazaba, ahora no me pasó eso porque los remedios, la idea que cubran ese aspecto, entonces no, o sea, no había un no comer, al contrario, como que comía normal e incluso comí más y eso me hizo subir de peso y subí como 10 kilos y que para una persona puede ser, oh, subió 10 kilos, pero sinceramente para mi estado físico, mi altura no era nada de malo, no estaba en sobrepeso ni nada y mis exámenes médicos salían buenos, pero aún así para mí fue fuerte el ver esos 10 kilos porque mi cuerpo no era así, tuve que comprarme ropa nueva, tenía y tengo todavía ciertas estrías y al principio las veía y me sentía súper enojada, sentía como permití que mi cuerpo se viera de esa forma, como permití que mi piel se estirara de esa forma, le hice daño a mi cuerpo, como que tenía todo un discurso negativo recriminándome y culpándome por cómo estaba mi cuerpo y yo lo entiendo, pero a medida que fue pasando el tiempo, fui entendiendo que, bueno, yo no busqué esas cosas y que si bien no estaba a gusto, bueno, ese es el cuerpo que estaba teniendo, el cuerpo que estoy teniendo, que a lo mejor lo puedo ir tonificando, pero igual es un proceso y que el cuerpo no va a ser como antes de la noche a la mañana y quizás tampoco tiene que ser como antes, porque tampoco lo tenía del todo fortalecido, o sea, hay un palito. Entonces, también un ser amable conmigo misma en eso, como entender que también el tema de aceptar el cómo se ve tu cuerpo, posterior a un proceso así, también a veces puede ser
súper lento y la idea es entonces encaminarme los pequeños logros que he estado haciendo. Y por último, yo creo que una de las cosas que más he aprendido en todo este proceso y quiero que te quede, tiene que ver con el permitirse equivocarse. Con esto de esta autoexigencia que digo yo, que había miedo, que había vergüenza, también había una frustración, una rabia hacia mí misma por equivocarme. Sentía que en general, bueno, por todo esto que yo les contaba, la orientación al logro, en general he sido una persona que tiende a estar pendiente de las cosas en las que se equivoca. Y por mi formación y por cosas de la vida, yo en general no ando pendiente de los cumplidos. ¿Ya? De hecho, dentro de este grupo de Valdivia que yo les decía, para mí ha sido súper sanador porque he aprendido que también es importante recibir cumplidos y realzar recursos personales. Y si bien yo lo hago con otras personas, no lo hacía conmigo. Entonces, más que estar acostumbrada a estar esperando como la palmadita en el hombro, yo siempre he estado esperando que me muestren el detalle, que me muestren el error, como porque dentro de mis creencias estaba tú tienes que hacer las cosas bien, entonces como yo estoy orientada a hacer las cosas bien, me da lo mismo que me digas que las cosas están bien hechas, porque para mí es lo esperable, lo que yo debiese hacer, pero no está lo otro, pues que puede ser que a veces no me equivoque o a veces me equivoque y que no es tan grave y que a veces no tengo por qué andar pendiente tanto de ese error y que está bien si me equivoco. Y que al final, o sea, por mucho bien o mal, equivocarse es parte del proceso de la vida y hay situaciones donde en verdad, y ahí aparece lo de la percepción que uno tiene, que a veces equivocarse no es tan grave, o sea, uno lo puede ver grave en cierto tipo de situaciones, pero otras veces no lo es tanto y ahí es importante aterrizar eso, o sea, yo me cuestionaba como el por qué hice lo que hice, por qué reaccioné de X forma, por qué esperé hasta el último momento para hacerme ver, por ejemplo, un montón de cuestionamientos de ese tipo y al final no sacaba nada con hacerme esos cuestionamientos porque lo único que hacía era llevarme a sentirme mal. Entonces también tuve que dejar de martirizarme al respecto de equivocarme y si bien, como yo les decía al principio, esta receta no es que en mi proceso esté todo terminado, porque no hay cosas que sigo trabajando. Una de estas cosas es el permitirme equivocarme, pero al menos es importante poner atención a eso y que evaluar bien en qué contexto es que efectivamente es grave, cuando, no sé, la vida de la persona está puesta en riesgo, pero en otro tipo de situaciones no pasa nada y no es tan grave. Y a mí darme cuenta de eso me cambió la vida. Y ahora hay cosas por las que no me estreso porque digo, en verdad, no hay nada que hacer. Y en las que pueda hacer algo lo voy a hacer, pero a veces no es tan así como yo les decía, ¿ya? Y bueno, creo que he dicho casi todo. Espero que no se me olvide nada. Espero también que este capítulo haya sido de aporte para ti, que hayas podido reflexionar en algunas cosas respecto a tu propia vivencia. Y, y ya veremos. Una sorpresa para el último capítulo. Nada, mentira, no es sorpresa. Voy a estar hablando acerca de aspectos a seguir mejorando y críticas también que puedo hacer sobre mi proceso. Se me trabó la lengua. Adiós.